Muy bien. No sé por qué la transcripción se está haciendo en inglés. Vamos a ver si se puede cambiar. La transcripción. Bueno, no sé. Bueno, de acuerdo, vamos a empezar. Se ha cambiado el idioma de la transcripción, espero que funcione. Eh, Agradeceros a todas, a todos y todas los que estáis en la sesión. Es un placer encontrarnos en este espacio, aunque sea virtual, pero creo que nos permite eh, tener posibilidad de hacer cosas que si no serían muy complicadas. Eh, con lo cual, bueno, creo que es una oportunidad para encontrarnos y poder hablar, comentar, discutir, dialogar en torno a este pensamiento de Bell Hooks, que creo que nos concita a todos, a todas y todas en relación a lo que son los procesos de cambio, transformación y la necesidad de pensar la sociedad, la educación, la escuela, etcétera, de otro lado, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad para avanzar desde aquí en una, digamos, la trayectoria que aquí en la Facultad nuestra de Educación hace ya como 3 años se inició con Analía Leite en particular y un grupo de compañeras que iniciaron un seminario sobre Bell Hooks y que a partir de ahí han tomado ya iniciativas de continuar abriendo el debate que iniciaron en ese instante y con lo cual, bueno, creo que es una oportunidad de que nos abramos a otras perspectivas, a otros pensamientos y etcétera, ¿no? Contamos con Jessica Wisowski, que tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en Málaga una temporadita corta, pero bueno, lo suficiente como para que tengamos la posibilidad de pensar en proyectos en común, que siempre es importante, y avanzar en posibilidades para el futuro, de continuar el diálogo, el debate interatlántico, ¿no? Entre los dos lados del continente y otros espacios que se puedan abrir sin problema ninguno. Y José Ignacio Reyes, que también lo tenemos ya aquí, compañero que no lo conocemos en persona, pero que a través de Jessica se ha unido con nosotros y ahora, bueno, por hacer un poco las presentaciones, ahora os comento quiénes son cada uno de ellos. Y Analía Leite, que va a ser la tercera persona que va a intervenir en la presentación del seminario. La dinámica que vamos a llevar, pues ellas van, y ellos y él van a hablar durante 15 minutos aproximadamente. Les pedimos sinceramente que respeten el tiempo lo más que se pueda. Ya sabemos que es complicado muchas veces cuando uno se entusiasma con los temas y le apasionan, pero vamos a intentar cumplir con el tiempo. Como en principio estábamos previstos que fuésemos en torno a 100 personas, lo que sería abrir el micrófono puede complicar un poco el diálogo, por lo tanto os pediríamos que el que tenga algo que comentar a lo largo de todas las presentaciones o luego cuando se termine las 3 presentaciones pueda hacerlo por el chat y las personas que van a hacer las ponencias retomarán las preguntas e irán respondiendo a partir de ahí. Si hiciese falta alguna intervención ya verbal por la, digamos, tipo de pregunta, por la comprensión o por lo que haga falta, no hay ningún inconveniente en incorporar, ¿de acuerdo? Pero en principio, pues queda abierto el chat para que incorporéis todas las preguntas que queráis y que consideréis a través de ese medio. El Instituto de Formación de Profesionales de la Educación de la Universidad de Málaga, somos un instituto joven, digamos, llevamos vamos a entrar en nuestro cuarto año y con vocación de generar espacios no solamente de investigación, que también, sino también de debate y discusión en torno a los problemas que nos preocupan. En primer lugar, en torno a la educación, que es digamos, el eje y el foco, el principal, pero siempre nos parece que el foco también tenemos que tenerlo puesto en lo que son los problemas esenciales de la sociedad que vivimos actualmente, que no son pocos y que estamos viendo y comprobando diariamente, con los cuales hay que posicionarse y hay que, digamos, verlos con claridad, comprenderlos y saber cómo atajarlos a la medida que se pueda, ¿no? Estamos viendo el auge de los neofascismos que están creciendo por todo el mundo, están creciendo los negacionistas del cambio y de la violencia de género, están creciendo las diferencias de clase y entre los países y entre los continentes, cosas que hace años quizá pensábamos que estamos en vías de solución y desgraciadamente pues vemos que la cosa no avanza mucho. Hemos asistido a
digo, en una reunión de presidentes por el cambio climático y para afrontar los problemas de lo que está ocurriendo con todo este cambio, resulta que las conclusiones nos dejan prácticamente igual que estábamos o peor. Bueno, no quiero empezar creando un mal ambiente de negación, pero digamos, el sentido de trabajar sobre perspectivas como la de Bell Hooks nos ayuda a pensar justamente en qué mundo estamos, qué mundo necesitamos y queremos, esencialmente. Presento a las tres personas que van a hacer las presentaciones. Bueno, yo soy Nacho Rivas, soy el coordinador del instituto y voy a hacer un poco de anfitrión en el día de hoy. Jessica Wissoski-Asum es doctora en Historia y también tiene un postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales y especialista en investigación educativa. Licenciada en Ciencia de la Educación y profesora de las cátedras de Educación y Derechos Humanos del Departamento de Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional del Sur y de la Cátedra de Educación de Adultos y Alfabetización de la Universidad Nacional de Comahue en Argentina. Ha dirigido y dirige proyectos de investigación y extensión universitaria en el campo de la educación y los derechos humanos. El proyecto de investigación en curso se denomina Interseccionalidades y pedagogías críticas en derechos humanos en clave territorial, abordaje desde la investigación desde la investigación participante y las metodologías cualitativas, que lo está desarrollando la Universidad Nacional del Sur en el Departamento de Ciencias de la Educación. Dicta y ha dictado cursos de posgrados en las universidades nacionales de Salta, Jujuy, La Pampa, Luján, la del Sur, la de Buenos Aires, la Concepción de Chile, Uniguajira de Colombia y también en Málaga. Publicó libros como compiladora, en coautoría, capítulos en otras compilaciones y artículos en revistas científicas, siempre en temáticas vinculadas a las pedagogías críticas, derechos humanos, perspectiva interseccional, migraciones limítrofes, investigación participativa y cualitativa, etcétera, etcétera. Acompaña en movimientos y organizaciones sociales de la perspectiva de la educación popular y los derechos humanos y ha sido invitada, ha realizado pasantías y o actividades académicas en universidades, organizaciones y movimientos sociales e instituciones académicas en Brasil, Chile, México, Uruguay, Italia, Francia y en Estados Unidos. Es directora de la revista también Nuestra América. En segundo lugar, tenemos a José Ignacio Reyes Serna, sociólogo de la Universidad del Valle de Cali, en Colombia, asistente de investigación en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la misma universidad y también ha participado en algunas investigaciones que han cruzado las temáticas de la migración, el trabajo, el género y sexualidad desde una perspectiva étnico-racial. Está haciendo una maestría en género, política y sexualidad en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Y su tesis, bajo la coordinación de Eric Frassin, indagaba sobre la migración de personas trans-sudamericanas para ejercer la prostitución en París. Realizó un doctorado en sociología por la Universidad Reims Champagne-Ardenne en Francia y la tesis bajo la dirección de Nasira a ver si lo digo bien, Gerasi, analizaba los procesos de inserción laboral de personas transmigrantes en Francia. Durante los años de doctorado hizo parte del Centro de Estudios e Investigaciones sobre los Empleos y la Profesionalización y ha sido profesor de hora cátedra en la Universidad de la Sorbona, Letras, y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado y de la Enseñanza, también de la Sorbona Norte. Universidad París 8, la Universidad de Évry y como adjunto temporal de enseñanza y de investigación al Instituto Tecnológico Universitario de Chalons en Champagne, Universidad de Reims. Participa también en la organización del Coloquio Internacional sobre Pedagogías Emancipadoras, que se llevó a cabo en París en el 2018, y la realización de este coloquio se marcó dentro de la programación de actividades organizadas por el Instituto Bell Hooks Paulo Freire, del cual hice parte activa durante los años 2019 y 20. En el 21 participó igualmente en la realización del coloquio Paulo Freire, que tuvo lugar en el campus Condorcet de París. Por último, Analía Elizabeth Leite Méndez, doctora en Educación, profesora del Departamento de Ética y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, actualmente coordinadora del Grupo de Investigación, Profesorado, Comunicación e Investigación Educativa, PROCIE, de aquí de la Universidad de Málaga, donde uno de los focos principales de las investigaciones se centra en las narrativas de los docentes, identidades profesionales y comunidades de aprendizaje. La perspectiva de género atraviesa el trabajo
que realiza con biografías e historias de vida que se retoman en el proceso de formación con el estudiantado de grado y posgrado. En los últimos años ha coordinado un proyecto del área de igualdad de la universidad que se titula Género, Educación y Narrativa Transmedia, de construyendo mitos y estereotipos, construyendo relaciones afectivas en igualdad, donde una de las acciones fue justamente lo que comentaba anteriormente de la creación del seminario permanente Bell Hooks en 2021. Ha formado parte del proyecto El Aula Feminista como espacio dialógico docente sobre cuestiones sociales candentes a través de narrativas transmediales del plan propio de la Universidad de Málaga y a veces integrante de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencias de la Educación. Al mismo tiempo ha participado en eventos científicos muy amplios y diversos, impartido conferencias sobre el pensamiento de Bell Hooks y su relevancia en el campo educativo. Dicho lo cual, le damos la palabra en primer lugar a Jessica, que inicia la sesión y vamos a dar a compartir a su presentación. Bueno, ¿se me escucha? Perfectamente. Bueno, ¿vos me compartís, Nacho? Estoy intentando, a ver si quiere. Bueno. Sí, aquí está. Bueno, gracias. Bueno, en principio agradecer este espacio, agradecer, bueno, el haber podido pensar en gestar un ámbito de pensamiento, reflexión crítica, más como decíamos hace un ratito, a pesar de que tenemos el océano de por medio. Y bueno, un gusto enorme también estar acá con ustedes que conocí este año y con José, que es un amigo ya de varios años. Bueno, el pensar en Bell Hooks y pensar en Bell Hooks desde América Latina, yo pensé como para compartir hoy en estos 15 minutos y en los debates que siguen, en centrarme en uno de los textos de Bell Hooks, que fue el de feminismos, el de teoría feminista de los márgenes al centro, ¿no? Y ahora ustedes vamos a compartir juntos y juntas el por qué centrarnos en esta obra de Bell Hooks y por qué, digamos, la relevancia teórica y práctica y política de centrarnos en esta obra de Bell Hooks. Antes que nada, por ahí presentarme quién soy, desde dónde hablo, en la segunda diapositiva, por ahí, si podemos pasar, no sé si... ¿Se está proyectando? Me parece que no, ¿no? No. Algo pasó, Nacho. Sí, se ha cortado. Se me... Bueno. El wifi. No. Tú avanza, Jessica, y ya, sí. El wifi. Bueno, plantear un poquito desde qué lugar hablamos y desde dónde, y plantear un poco quién soy y desde dónde estoy hablando, ¿no? Y quería empezar con una poesía de una poeta catalana que a mí me gusta mucho, María Mercè Marçó, que dice así: al azar agradezco 3 dones, el haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida, y el turbio azul de ser 3 veces rebelde. Esto es un poema que allá por el 2004 lo descubrí y mucho después empecé a leer sobre perspectiva interseccional y feminismo antirracista y mucho después llegué a Bell Hooks, pero que tienen mucho en común, ¿no? Y el presentarme desde un lugar, desde donde yo escribo y desde donde pienso y desde donde trabajo y desde donde andamos recorridos con muchos de quienes y muchas de quienes están acá, y desde donde plantea estas miradas, ¿no? Bueno, soy mujer, soy un poco como en mi apellido está condensado mucho de quién soy, ¿no? Tengo raíces sirio-libanesas, raíces judías, raíces también españolas, de campesinos pobres de la zona limítrofe con Portugal, en España. Tengo raíces también, mi formación y mi crianza fue junto a una mujer
mapuche, y también mi madre política que es hija de descendientes de alemanes del Volga acá en Argentina. Toda esa mezcla soy, y toda esa mezcla también está condensada en muchos recorridos y muchos andares, y desde ese lugar también me he interpelado muchas veces las realidades de las mujeres de mi país. ¿Y por qué pensar a Bell Hooks y qué implica pensar a Bell Hooks desde Argentina, ¿no? Bueno, Argentina es un país que se considera a sí mismo como fenotípicamente blanco y culturalmente europeo, ¿no? Y justamente fueron las élites que construyeron la nación quienes sentenciaron este país que encarnaría un pueblo blanco europeo, ¿no? Y que para finales del siglo XIX, en realidad, podemos afirmar que la población, tanto de origen indígena como africanos, fueron o bien declarados extintos o bien considerados un residuo del pasado en vías de desaparición, ¿no? Como un poco el alentar esta migración europea, ¿no? Desde la Constitución Nacional del 53 y plantearla como la inmigración deseable, ¿no? Así fue construida y así la identidad nacional fue construida en torno a este concepto de crisol de razas, ¿no? Que dio lugar a una raza, entre comillas, argentina, blanca y de origen europeo, ¿no? ¿Y qué implica desde esto, desde esta historia y desde este país supremacista, blanco, racista, que ha negado la afroargentinidad y las distintas diásporas africanas que se han dado en nuestro país, así como el genocidio a los pueblos indígenas, ¿no? Bell Hooks tiene muy poca circulación en la Argentina, casi mínima o nula, y bueno, y por eso también la relevancia de poder encontrarnos en este espacio. Si pasamos a la otra diapositiva, bueno, nos planteamos por qué pensar esto, qué significan los márgenes para Bell Hooks y qué significa un feminismo desde los márgenes, ¿no? Bueno, la profundidad de los planteos del texto de Bell Hooks es enorme, ¿no? Si nos centramos en los más de 10 capítulos que tiene el libro y que ahondan desde la problemática de las mujeres negras y la teoría feminista, ¿no? Desde el feminismo como movimiento ya, de la relevancia de la gestación de un movimiento feminista desde los márgenes, la sororidad o solidaridad política de las mujeres, en las perspectivas sobre el poder y los hombres en el marco de las luchas como camaradas de lucha, ¿no? El pensar, piensa y aborda la problemática del poder y el militarismo y las guerras en relación a la conformación de las subjetividades y también de las masculinidades, ¿no? El pensar la naturaleza del trabajo, ¿no? Del trabajo de las mujeres en el sistema capitalista, y capítulos dedicados a la educación de las mujeres, ahora lo vamos a ver en la agenda feminista, y la alfabetización de las mujeres analfabetas, la importancia del movimiento feminista para acabar con la violencia, la crianza revolucionaria, ¿no? Y habla de la revolución feminista, el debate de reforma o revolución, ¿no? Un libro que plantea desde una mirada interseccional una crítica a las limitaciones del feminismo liberal, ¿no? Y va a proponer una teoría feminista que reconozca las experiencias de las mujeres, especialmente las más marginadas, y que plantea la necesidad de un feminismo accesible, ¿no? a todas las mujeres, y que aborde las raíces estructurales de la opresión, y plantee la solidaridad a partir de las diferencias de clase, raza y género, ¿no? Nosotros recuperamos este texto, ¿no? Y planteamos la importancia de pensar y de abordar los procesos sociales, políticos, culturales de América Latina, como nos invita Bell Hooks, a hacerlo desde los márgenes al centro,
que permita poner foco en las identidades, decimos que pujan por ser, identidades negadas, que atravesaron genocidios, ontocidios, ¿no? Que procesos de resistencias cotidianas, de cotidianos aprendizajes, transmisiones orales, de espacios del saber hacer, del contar, del narrar, del jugarse, del encontrarse y conversar, y de las conversas cotidianas, ¿no? Que hacen que esas identidades existan y resistan, ¿no? Nosotros pensamos que reflexionar desde estas experiencias de las mujeres migrantes, trabajadoras, racializadas, en prisiones, mujeres desaparecidas en nuestro continente, residentes en tomas, ¿no? Resignifican esta idea del gestar desde los márgenes que nos plantea Bell Hooks, ¿no? Que para ella, para los márgenes representarían los espacios de exclusión, ¿no? Donde las experiencias, las voces de las mujeres que no pertenecen a los círculos dominantes del feminismo fueron ignoradas, ¿no? Y por otro lado, no sé cómo estamos con las diapositivas. Por el otro lado, este es un poco el planteo, ¿no? Desde dónde las mujeres que habitan o habitamos los márgenes sostenemos perspectivas transversales a los ámbitos de la vida del sistema patriarcal, supremacista blanco, sostenemos experiencias singulares propias de vivir el patriarcado imperialista, capitalista y colonial, ¿no? Y cómo enfrentamos formas múltiples e interseccionales de opresión, ¿no? Estas experiencias para Bell Hooks y nosotros pensamos que es pertinente para pensar nuestra teoría y práctica feminista, tienen que ocupar el centro del análisis, y ese es el planteo que ella nos invita a hacer, cómo los márgenes tienen que ocupar el centro, ese tránsito de los márgenes al centro, ¿no? Porque ofrece una visión no solamente integral, sino transformadora y revolucionaria de la lucha contra la opresión. Plantea una visión en la que se pueda aunar estructura y subjetividad, identidad y política, cultura y política, territorio y subjetividad, ancestralidad y política también en los análisis de los procesos descoloniales, ¿no? Por otro lado, el centro simbolizaría el lugar donde se toman las decisiones, se establecen prioridades y se definen las agendas, ¿no? ¿Cuánto lugar han ocupado en las agendas del feminismo? Ella se pregunta, las realidades y los sentires y pensares de las mujeres racializadas, por ejemplo, ¿no? Ella se plantea un poco por qué lo escribe, ¿no? Y plantea que los problemas que dieron lugar al movimiento de liberación de la mujer eran problemas de mujeres blancas, y cómo se fueron configurando a partir de una plataforma muy estrecha las agendas del feminismo. Y ella plantea, necesitábamos una teoría que cartografiara un pensamiento, que cartografiara una estrategia para un movimiento de masas, una teoría que analizara nuestras realidades, nuestra cultura desde el punto de vista feminista, articulando clase, raza y género, ¿no? Ella denuncia un poco la guetización de las perspectivas, ¿no? Y plantea cómo el feminismo no llevó y no generó una revolución feminista prolongada. Plantea ella que no terminó con el patriarcado, ni con el sexismo, ni con la explotación, y como consecuencia de ello, lo que nos sucede es que las conquistas están siempre en peligro. Entonces plantea, necesitamos una teoría feminista que nos habla a todas y que se genere un gran movimiento de masas, ¿no? Las discusiones en el feminismo sobre el racismo, plantea ella, que no se dirigen hacia una lucha general para resistir la opresión racista. Y plantea que, sin embargo, en Occidente, las bases filosóficas de la ideología racista y sexista son muy similares. Entonces, cómo el feminismo tiene que poder, a la vez que pensar el sexismo, pensar el racismo, ¿no? Y desaprender la educación racista o socialización racista, ¿no? Dice, la teoría feminista tendría mucho que ofrecer si mostrara a las mujeres los modos en los que el racismo y el sexismo están inmutablemente relacionados, ¿no? Ella plantea una visión de la interseccionalidad crítica, ¿no?
que se plantea la causa de las opresiones. Y hay un capítulo que para mí es muy valioso para quienes somos educadoras, estamos en el campo de la educación, el de la importancia política de la alfabetización de adultas. Y plantea, ¿no?, cómo el feminismo tiene una deuda enorme con las mujeres analfabetas, ¿no? Y la importancia de pensar que la potencialidad del aprender a leer y escribir a la vez de aprender a pensar de manera crítica, ¿no? Y habla de la necesidad de campañas puerta a puerta para hablar de alfabetización y feminismo. Y bueno, y para cerrar, plantearles cómo las prácticas de experiencias pedagógicas que resignificaron situarse en los márgenes desde hace más de 20, 25 años que empecé a formarme en estas miradas con mujeres migrantes, ¿sí? Desde las periferias, desde lo que venimos planteando, ¿no? Y con quienes aprendimos y que nos hicieron hacer quienes somos y además quienes han aportado a quienes soy, por ahí, a quien soy hoy misma y quienes somos colectivamente, ¿no? Y así, rapidito, para no excederme en el tiempo, mostrarles un par de diapositivas desde nuestro contexto, como hemos venido trabajando. Con quien fue mi directora de tesis doctoral, Graciela Hernández, desde hace más de 25 años, empezamos con talleres de historia y memoria en educación de adultos y alfabetización de mujeres a partir de migrantes e indígenas, a partir de lo que era trabajar a partir de las historias de vida, ¿sí? Por eso planteo que me interpela mucho este capítulo del libro de Bell Hooks, porque justamente plantea esto, ¿no? Acá hacíamos libritos de narrativas y de historias de vida, y los sistematizábamos y se los entregábamos al final de cada taller, donde la educación y las historias de vida de la infancia ocupaba un lugar central. Si querés podemos pasar a la otra, si no me excedo. Acá hay otra imagen de esos talleres de historia oral, donde también se hilaba, además de contar, se comía y se compartían momentos también de la vida cotidiana en sus hogares, ¿sí? Para nosotros, por pensar desde estas mujeres, desde los márgenes, ¿no? Desde mujeres cuyas vidas y realidades no ocupaban el lugar de las agendas del feminismo para esos años, es central, ¿no? Si querés, pasamos a las historias de vida de las mujeres en la lucha por la tierra y la vivienda y por el trabajo y por otro trabajo, ¿no? También ha sido relevante, ¿no? Cómo poder pensar junto con mujeres que son también mujeres racializadas, mujeres que se asumen indígenas o se asumen como descendientes de los pueblos indígenas y que habitan las periferias de las ciudades. Y en esta foto donde está esta jovencita con el bebé, que fue el año pasado en un intento de desalojo de una toma de tierras en Bahía Blanca, me quedó cortada acá la foto donde se ve el policía con un arma tremenda atrás de ella, ¿no? Y que nos ayuda a pensar también esto, bueno, el tema del militarismo y lo que implican las Fuerzas Armadas y todo esto a la hora de pensarnos desde América Latina. Y las mujeres de las fábricas recuperadas bajo control obrero, ¿no? Mujeres también de fábricas que han puesto a funcionar los trabajadores a partir de la gestión obrera y que también son mujeres racializadas y cuyas vidas y realidades tienen que ocupar el centro de las agendas. Si quieren pasamos a la otra diapositiva. Acompañando el proceso también de mujeres y jovencitas campesinas en las zonas rurales cercanas a donde vivo, que estudian en escuelas secundarias y que también tienen
hay compañeros en el equipo de investigación que están trabajando con las historias de vida de estas jovencitas que son hijas de peones rurales y cuáles son sus vidas y sus realidades, también migrantes del norte del país, y que también el movimiento campesino latinoamericano puso en agenda, como el movimiento Sin Tierra de Brasil, las realidades de los feminismos de las mujeres del campo a través de gestar una teoría sobre los movimientos, sobre el feminismo campesino, ¿no? Y las mujeres indígenas, también racializadas, despojadas, desplazadas de sus territorios, que acá hay una foto de un desalojo del año pasado, que estamos acompañando con compañeras también del equipo de investigación, con informes para amicus curiae judiciales respecto de lo que ha sido violentar los territorios indígenas, la espiritualidad de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, estas realidades, estas otras formas de vivir y pensar, estas otras epistemologías que no ocupan un lugar central en las agendas, ¿no? Y finalmente, creo que tengo una diapositiva más, 2 diapositivas más. Bueno, las mujeres en las prisiones, ¿no? También es otra realidad en América Latina, las prisiones llenas de mujeres muy jovencitas, ¿no? Y también de mujeres racializadas, casos que hemos venido acompañando, que no da el tiempo, pero de las cuales también hemos aprendido, ¿no? Sobre lo que implican los partos, la maternidad y la judicialización de estas mujeres pobres y racializadas, ¿no? Acá hay también compañeras del equipo de investigación que están haciendo un trabajo re interesante en los penales de mujeres en Argentina, acá en Bahía Blanca, que dará para otro día. Y finalmente las mujeres detenidas y desaparecidas en los años 70 en la Argentina, mujeres también que han parido en cautiverio, ¿no? Y cuyas familias buscan a ellas con vida y buscan también a sus hijos e hijas nacidos en cautiverio, ¿no? Sobre esto también en proyectos de investigación de hace varios años también abordado estas historias y estas realidades. Así que bueno, a partir de testimonios orales de sus familiares y de amigos y compañeros. Entonces, bueno, cómo reconstruir también este rompecabezas que son las identidades de las mujeres desde los márgenes en América Latina y en Argentina en particular. Así que no sé si me excedí de tiempo, disculpas y muchas gracias por la escucha. Muy bien, Jessica, casi cumples el tiempo, pero Bueno, no buenísimo. hay problema. Bueno, Te- entonces le damos la palabra a José Ignacio. Ya mismo te pongo la presentación. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te Vale. escuchamos Bueno, perfectamente. gracias. Bueno, comenzar por agradecer a Analía por toda la logística. Estuvo muy pendiente, bueno, hasta ahora. A Nacho, encantado, mi tocayo. También gracias por tu tiempo, por estar aquí moderando y presentándonos. A Jessica, que siempre está conspirando para estas aventuras. Y bueno, muy contento. Gracias a todos y todas por sacar 2 horas de su tiempo para escucharnos. Pues yo espero que sea un espacio en el que, como lo dice Bell Hooks, podamos encontrar elementos para emanciparnos. Todas tenemos nuestros procesos internos y, bueno, resultado de nuestras trayectorias personales y, bueno, creo que el hecho de estar aquí es porque también estamos elaborando nuestras vivencias y, bueno, que sea un espacio en el que podamos crecer, nosotros y nosotras también. Yo de mis estudiantes aprendo muchísimo y trato siempre de ser muy humilde y ponerme como en posición de escucha. No es fácil y creo que es un tema más como para la discusión al final, cuando los y las estudiantes han sido como acostumbradas a ser pasivas, ¿no? A estar allí, escuchar y bueno, antes de empezar, claro, me pasó una vez que yo los lanzaba todo el tiempo preguntas
y cuestionaba, y en algún momento como que ya no les gustó y me dijeron, bueno, venimos a escucharlo a usted, no a que usted nos escuche, no a que usted nos haga preguntas, y fue súper incómodo. Afortunadamente era al final de la clase y habían algunas estudiantes allí que me apoyaron, pero fue súper confrontador, porque luego yo me decía, es mi culpa, y luego afortunadamente encontré fragmentos de Belus y dije, wow, no es fácil el camino, pero bueno, la idea es saber cómo vamos poco a poco avanzando y encontrando la mejor manera. Mi presentación son 3 partes, no creo que tenga el tiempo de abordar las 3, pero la idea es dejar para la discusión. Entonces, una primera parte es el contexto en el que yo conocí a Bell Hooks, fue justamente cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado aquí en Francia, sobre las trayectorias de inserción profesional de personas transmigrantes, en el momento que ellas deciden comenzar un proceso de inserción profesional y bueno, enfrentarse a todo este sistema justamente de relaciones de poder clasistas, racistas, sexistas, cómo ellas deciden un día hacerlo y todas las dificultades que atravesaron y cómo algunas lograron, y no solamente lograron superar esas dificultades, sino lograron construir unos procesos de emancipación bien interesantes. Yo les voy a compartir una historia muy bonita. Marta es una trans argentina de Salta, salteña, y es increíble cómo ella fue generosa con su relato, con sus emociones, cómo se permitía llorar, reír en la entrevista, y en esa entrevista de 2 horas se logra captar perfectamente ese proceso de emancipación, sus dudas, sus miedos, sus incertidumbres. Y allí veo Bell Hooks, y es un poco, yo pienso, lo que ella quiere transmitirnos, Bell Hooks. Una segunda parte de mi presentación está más enfocada a la recepción de Bell Hooks aquí en Francia. Entonces, todas las resistencias que han habido aquí en Francia con su modelo universalista francés. Entonces, todos los ciudadanos, empezando por eso, todos somos iguales, y entonces todas estas particularidades cuestionan, causan mucha dificultad, y es un chip que está allí, desde niños, niñas, y bueno, afortunadamente se abre cada vez más, y empezamos a ver, y es la tercera parte, investigaciones muy desde las márgenes, muy desde la subalternidad, que hablan de toda esa Francia que se ubica en toda esta interseccionalidad, en toda esta encrucijada, en este entramado de relaciones de dominación. Esa es mi tercera parte. Entonces comienzo por, un poco retomo la diapositiva, en donde repara la estima, confianza en sí mismas afectadas por diferentes relaciones de dominación, opresión, subordinación. En ese sentido, Bell Hooks concibe la práctica pedagógica como un medio para transformar esas relaciones de opresión. La idea, nosotros y nosotras como pedagogos, pedagogas, pero también en nuestros espacios, en nuestras relaciones de pareja, con nuestras familias, cómo poder ser pedagogos, pedagogas, cómo poder entender, cómo poder acoger todas esas contradicciones que tenemos también nosotros, nosotras, todas esas tensiones que nos cohabitan, y cómo poder, a partir de todas esas tensiones, generar algo nuevo, la esperanza, la esperanza. Me encanta, y yo me identifico mucho con Bell Hooks, el trabajo de historias de vida, trayectorias biográficas, porque justamente allí podemos ver ese proceso de emancipación. Y es lo que les voy a mostrar. Y finalmente la estima de sí, cómo lograr individuos que han sido atravesados sistemáticamente por relaciones de poder, cómo lograr construir una estima de sí, crear un estado de confianza que nos permita justamente apoderarnos de las herramientas para poder ser líderes, más líderes cada día. La siguiente diapositiva, por favor, Nacho. Gracias. Entonces, la configuración de una pedagogía de la sanación en el centro donde, bueno, aquí ya empiezo con Marta, la trans argentina a las que les voy a hablar hoy. Entonces, voy a empezar un poco con su historia rápidamente. Ella nació en Salta, como les decía anteriormente, que es una zona bien particular de Argentina, es el norte de Argentina, muy frontera con Bolivia. Fenotípicamente es bien diferente al imaginario que tenemos, que yo tenía, por ejemplo, de la Argentina blanca, y Marta corresponde a ese imaginario.
Es una persona, cuando yo la entrevisté, tenía 65 años, es decir, que ella en los años 70, después de hacer su servicio militar, viene a su casa a visitar a sus papás, era justamente Navidad, viene con su amigo y su papá se da cuenta que hay una relación entre ella y su amigo. En ese tiempo Marta no era Marta, no había empezado su transición, y su papá saca un machete, no sé si es en España la misma palabra, y los echa. Los echa, finales de los años 70. Marta pues no vuelve a su casa, decide ir para la capital, a Buenos Aires, se va con su mejor amigo que del colegio, que era un peluquero, y bueno, no tenían dinero, se van así de pueblo en pueblo, trabajando. Ella trabajaba más en restaurantes, de mozo, moza, y allí recogían plata para el siguiente trayecto. Llega a Buenos Aires y empieza a hacer diferentes trabajos. En lo textil, trabajó muchos tiempos en fábricas textiles, le gustaba mucho lo textil, y es allí, en ese contexto de carnavales, que ella empieza a conocer personas trans que vivían en Europa, empieza a tejer los disfraces para los carnavales, los vestidos, y en una de esas ocasiones, una de estas personas que ya vive en Europa, trans, le dice: venite conmigo, yo vivo en París, yo te recibo. Y ella se viene, llega a París en el 86, el año 86, y es aquí en París donde empieza su transición, empieza a dejarse crecer el pelo. Dice, se pone panchitos, no conoce la palabra en Argentina. Panchitos son como unas almohaditas para hacerse sus caderas, sus senos, y bueno, y empieza a hacer la prostitución en el bosque de Boloña, que es un bosque a las afueras de París súper peligroso. Varias personas trans han sido allí asesinadas, y allí trabaja durante 20 años, trabaja, es todo un debate, ejerce la prostitución durante 20 años, hasta que un día su asistente social, que allí empezamos a ver la educación para adultos y la influencia que tuvo ese asistente social en su proceso, le dice, le propone una formación, y bueno, voy a leerles. Yo ya había cumplido 50, ya era el ciclo para mí, ¿y ahora qué hago? Me voy a la Argentina. La asistente social, Corinne, me dice: no, Marta, trabaja. No, Corinne, tendré que hablar francés. No, le dice el asistente. Dale, Marta, mira que te vas a jubilar y quizás puedes tener una casa. Ella vivía en un hotel, el Hotel Globo, por Plaza de Clichy, que es donde vivían varias personas trans, un hotel súper precario, con humedad. Entonces me llevaba viviendo en ese hotel muchísimos años, al menos 10 años, hasta que llega el momento y le dice el asistente: mira, tengo una cosa linda para vos, tenés una formación para 6 meses, todo pago. Me dice: dale. Y Marta, con sus miedos, y si me dicen que no, si me dicen: disculpe, usted es un señor, un monsieur, si me preguntan por qué usted es así, y se me discrimina, y la asistente social trata de darle confianza y decirle: no, Marta, quédate tranquila, que ahí son todos gente muy preparada. Entonces, bueno, ella se inscribe a la formación, y la primera sorpresa es que la asistente social había contactado el centro de formación, había dicho quién era Marta, y para ella fue realmente muy importante el hecho de llegar el primer día a la clase y que el profesor, delante del grupo, haya dicho que la persona que iba a llegar ser asumida como Madame Castro. Y les voy a leer esa segunda parte. Entonces dice: ahí enseñaban ahí enseñaban, en ese centro de formación, ahí enseñaban desde carpintería, bicicleta, heladería, televisión, cocina, panadería. Inmenso es eso. Y Corín, su asistente social, me dice: ¿querés aprender costura? Y yo le digo: no, vamos a hacerlo más fácil. Limpieza, lo más rústico, para no complicarnos. Y éramos unos 30, africanos, árabes, una rusa, una española, y yo la única trans. ¿Y ahora qué vendrá? Y empezó el curso, ya estaban todos sentados cuando llegué allí, y nunca me voy a olvidar el profesor. Christophe se llamaba, un muchacho como de 30 años. Y él dijo: esto para mí es como una familia, porque todo el día nos veremos. Entonces vamos a tratar de comunicarnos, porque para eso estoy yo. Y cualquier cosa, duda, me preguntan. Hoy en día acá en el curso tenemos un nuevo alumno, Madame Castro. Todos se quedaron callados mirándola, y de repente alguna dice: bienvenida, Madame Castro. Entonces el profesor responde: aquí venimos a aprender, no a discriminar. Y así fue como en el curso comenzaron a llamarme Madame Castro. Entonces eso le permitió empezar a tener confianza, continuar con la formación que estaba con mucha desconfianza, muchos miedos, y vemos el rol del profesor. Relación pedagógica, el rol de su profesor en la clase frente a su subjetividad de género. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
Entonces ya luego vemos cómo ese espacio para ella va a ser un espacio en el que va a adquirir elementos que le van a ayudar a tener confianza, aunque espacios transformadores, gracias a la configuración de una pedagogía que tiene en cuenta particularidades individuales, especialmente de poblaciones vulnerables, una pedagogía que cuida, que repara del CARE para potencializar procesos de concientización, emancipación. Entonces aquí vemos su primera entrevista de trabajo, ya casi termino, y cómo ella ya estaba allí a pesar del miedo, cómo afronta la situación. Entonces dice, y éramos 6 en el equipo y teníamos, perdón, y no hacía un mes que yo estaba haciendo la formación cuando recibimos la primera propuesta de trabajo, mi amiga y yo. No sé, había gente de 3, 4 meses, 5 meses que estaban allí y nunca los habían llamado a una entrevista. Y nos decía el profesor, ustedes dos tienen suerte. Y yo digo, voy a trabajar, tono de incredulidad. Che, y viene el hombre del trabajo al curso y se presenta. Y le dice al profesor, Monsieur, quisiera ver primero a Madame Saint-June. Ella siempre estaba conmigo, era como mi hermana, siempre las dos juntas. Bueno, se va ella y yo me digo, ¿y ahora qué es esto? Una vez más, tono de incredulidad. Me voy a la Argentina, me dije. No aguanto más este show. Y este bosque, el bosque de Bolonia en el que ya trabajaba, lo van a cerrar también. El presidente de ese momento, Sarkozy, que había establecido un delito, estar parado en la calle con ropas ligeras, era un delito. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a seguir viviendo en el hotel. Y sale mi amiga y me dice, Marta, trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Por qué trabajo? Le respondo yo. Sí, mañana, 6 de la mañana, en la Défense, una zona de edificios, de personas donde trabajan ejecutivos, bancos, el sector financiero. ¿Qué está diciendo ella? Ah, es en serio, dice Marta. ¿Y la formación? Su amiga le dice, trabajo en la mañana, formación en la tarde. Y Marta se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no entiendo nada. Y viene y me llama a mí, el señor de la entrevista. Madame Castro, sí, sí, sí. Argentina, sí, soy yo, mucho gusto. Lindo el muchacho, bien elegante. Bueno, íbamos por el pasillo a la Argentina, el país de Maradona, como siempre Maradona. A la Argentina, un bello país. Y seguíamos hablando en francés. Y yo pensando, ¿en qué momento le voy a decir lo que soy? Esa era la idea mía, para que me diga, andate de acá, que me voten. Así ya no sabré nada más de formaciones. Mira la Argentina divina. Bueno, y entonces el hombre se sentó y yo me quedo paradita en la puerta. Y me dice, Madame, siéntese, por favor. Cuando lo miro le digo, no, no soy Madame, discúlpeme, soy trans. Y el señor me responde, uy, yo lo sé, me dijo. Yo no vengo a ofrecer trabajo, me dijo. No vengo a discriminarla, me dijo. No sabes, me he puesto a llorar. Te juro, él me dijo, ¿quieres un vasito de agua? Me emocioné, dice ella. Baja la voz y llora. Ahí me di cuenta entonces, quiere decir que valgo, ¿no? ¿Vos comprendés francés? Sí, le digo. Mañana a la mañana, 6 a 9, medio tiempo, en la Défense. Tenemos el tiquete de metro para viajar, todo pagado por la empresa, y firmé y el hombre me dice, ¿alguna pregunta? No, perfecto, mañana el trabajo. Y salí pensando, ¿trabajo? Cuando llegué a la clase, mi amiga me mira, Marta, ¿estás bien? No le pude responder. El profesor me dice, Marta, ¿estás bien? Solo moví la cabeza, los otros se quedaron sin palabras. Y el otro día me llama Corín, mi asistente, y me dice, ¿ya estás trabajando? Y le respondo, y sí, ya me había pasado todo el drama, ¿viste? Bueno, ya es para terminar entonces, ¿cómo es un espacio pedagogo? ¿Puedes venir antes, por favor, para cerrar esta parte y dejamos esta diapositiva para la discusión? Entonces, pedagogas comprometidas en implementar una perspectiva bell-hooksiana caracterizada por una praxis revolucionaria que permita de se redescubrir, de se reconquistar de manera reflexiva como agentes activos de sus propias vidas. Bueno, lo dejo allí y luego desarrollamos la última diapositiva que tiene que ver con la difusión de Bell Hooks aquí en Francia y las dificultades. Gracias. Muy bien, tocayo, muchas gracias. Estupendo, ajustado al tiempo. Vamos entonces, por tanto, a darle la palabra a la última comunicante, a Analía, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que un placer. Y después de mis dos compañeros, bueno, yo lo que quiero es preguntarle cosas, no hablar. Pero bueno, la idea un poco que quiero compartir, ya más tal vez centrada en
en mi tarea docente y también como planteaba José, yo he pensado un poco 3 partes, creo que solo voy a hablar de una, pero tiene que ver un poco cómo llego a Bell Hooks, cómo la descubro, qué me provoca y eso cómo de alguna forma se traduce en pensar los procesos de formación, ¿no? Fundamentalmente de formación docente. Si vas pasando, por favor. Bueno, esto no lo voy a, un poco, es un reconocimiento a quien es, pero voy a comenzar con esta que un poco, que me provoca, que me ha provocado, y también comentaros que esta es una presentación que la he vuelto a pensar, la he vuelto a mirar a partir de unas jornadas que aquí ya llevan varios años, de Clara Peters, donde una compañera, Laura Triviño, me invitó y también me desafió de alguna forma a poder sumergirme en el pensamiento de Bell Hooks. Entonces hay varias cuestiones. Primero, esto de pensar y pensarme en el sentido que comenzó Jessica, quién soy, de dónde vengo, poder ir un poco hacia atrás y tal vez pensar también, sobre todo en esta cultura, si se quiere, blanca y occidental de Argentina, tal vez también tener un reconocimiento a, a nuestras ancestras indígenas, ¿no? Que las hemos negado. Entonces eso también me llevó a pensar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el poder mirarme en un espejo, reconocer máscaras, caretas y sobre todo esta matriz patriarcal que nos configura y que muchas veces no nos damos cuenta. Y leyendo, sobre todo, una obra que a mí me impactó y yo cada vez que me acuerdo de algunos pasajes, sí que se me cae alguna lágrima que tiene que ver con este libro de Bell Hooks, que ¿acaso no soy una mujer? Donde ella, todos sus relatos tienen que ver con la esclavitud, con la violencia de las mujeres, de las madres, de las abuelas, del contexto de las mujeres esclavas negras en el contexto norteamericano. Entonces, realmente es un espejo donde probablemente no nos queremos mirar, pero creo que sí nos tenemos que mirar. Por otro lado, y esto ya creo que ambos compañeros han comentado, esto de reconocer las historias, la historia y las historias de vida como un eje personal, social y político que atraviesa, creo, el pensamiento de Bell Hooks, pero que también me lleva a identificarme con ella, porque casi toda su obra, tanto su obra desde el punto de vista político, feminista, como docente, está centrado en historias, en su historia, pero en las historias que hay detrás de su historia. Entonces eso es otra cuestión, me parece que también me ha provocado y me sigue provocando, ¿no? Y ya en un plan más, si se quiere, docente y del trabajo que uno hace es preguntarme desde dónde generamos conocimiento, desde qué posición, a quiénes incluimos y a quiénes excluimos, sobre todo en nuestra tarea académica, ¿no? Porque también la pregunta, ¿qué es conocimiento? ¿Una historia es conocimiento? Entonces, bueno, eso también estas preguntas constantes, sobre todo porque trabajamos con el conocimiento, o el conocimiento parece que es el centro de la academia, ¿no? Pero habría que moverlo. Si puedes pasar, por favor. ¿Y cómo llego a ella? Un poco aquí, muy rápidamente. Eh, este libro, ¿acaso no soy una mujer? Yo realmente lo sugiero porque bueno, yo he tenido que leer varias veces algunos capítulos porque en realidad no podía creer lo que estaba leyendo, de las historias de violencia tan extremas que serían inimaginables, ¿no? Y creo que es importante porque eso nos posiciona en otro sitio. Entonces, creo que, mm, como decía Abel, aprendimos pronto que nuestra devoción por el aprendizaje
por una vida de la mente era un acto contrahegemónico, una manera fundamental de resistir a cualquier estrategia de colonización racista y blanca. Yo voy a acompañar varias, porque quería traer su voz aquí, entonces quiero volver a leerla y aprovechar este espacio. Entonces, ¿cómo llego a ella? Leyendo poco a poco. Hay libros que todavía no he terminado. Hay uno que sí que lo tengo bastante machacado, que es Enseñar a transgredir, que parece que es uno que resuena mucho. Pero realmente el propio título es brutal en el sentido de que nos lleva a preguntarnos, nosotros para qué enseñamos, ¿no? Y que también nos lleva de alguna forma a otro pensamiento hegemónico, pero que también hay que legitimarlo, como es el pensamiento de Paulo Freire. Y esto también me ha llevado a ver cómo ella se encuentra con Paulo Freire, a pesar de que no quieren que se encuentren, justamente por el cuestionamiento que puede hacer en una conferencia en Estados Unidos, pero ella sí le reconoce, y hay algo que a mí me parece muy interesante cuando cuenta que cuando leía a Paulo Freire, ella sentía que estaba hablando o le estaba hablando a ella. ¿Por qué? Por el propio contexto, por la propia vida vivida. Entonces, eso creo que es muy interesante, a pesar de ser crítica en el sentido de no hablar de las mujeres o solo, bueno, desde ese punto de vista. Si pasas, quito, yo no me quiero. Otra, otra cita que a mí me hace pensar mucho porque ella también, hay muchas entrevistas donde aparece esta idea de respondona, ¿no? Parece que el ser respondona no forma parte del estereotipo femenino, ¿no? Pero a ella le gusta ser respondona. Y me parece interesante esto, cómo creamos una visión del mundo antagonista, una conciencia, una identidad, una postura que no solamente exista en tanto lucha que se opone a la deshumanización, sino también como ese movimiento que posibilita la propia actualización creativa. Cómo la persona dominada, oprimida, explotada, puede hacerse sujeto. Creo que hay tanta profundidad en sus ideas y desde dónde escribe y por qué, que bueno, este es otro encuentro también desde unas ideas y un planteamiento que hacía Freire en su momento sobre esta, digamos, esta tensión entre opresor y oprimido, ¿no? Y en este sentido, sí, que a veces creo que es injusta la academia, porque últimamente ella ha muerto hace 2 años, últimamente hay así como una expansión de su obra, se ha traducido y se sigue traduciendo digamos, a una velocidad infernal, cuando en realidad muchas de sus obras, por ejemplo, Enseñar a transgredir, lleva más de 20 o 22 años escrita en inglés. Entonces eso también creo que es importante resaltarlo, sobre todo por esto que comenzó Jessica diciendo, el tema de pensar desde los márgenes. Bell Hooks siguió pensando, a pesar de que se la conocía solo en un contexto, o no. Pero también es importante esto, cómo nos cuestionamos, desde dónde, qué estamos leyendo, o desde dónde estamos leyendo la realidad y desde quiénes estamos leyendo la realidad, ¿no? Entonces eso también me ha llevado a pensar, si puedes pasar, que yo... Y yo sí, aquí ya me voy a centrar en lo que, por lo menos en el título que le puse, que es esta idea de cómo pensar la docencia o el trabajo. Y a mí sí hay como 4 aquí ideas que se entrecruzan con otro texto muy interesante sobre enseñar pensamiento crítico, que es toda una trilogía: Enseñar a transgredir, Enseñar pensamiento crítico y Enseñar comunidad, que ya está también traducido. Y esta idea de pedagogía comprometida, la idea de las aulas como comunidades de aprendizaje, el tema de la autorreflexión. Comenzaba José su exposición diciendo: yo vengo aquí a escuchar, no a que me escuchen, ¿no? Entonces, en este juego de la escucha, cómo también se entrecruza el poder, sobre todo en la academia, y esto es importante volver, ya también otros autores lo mencionaban, pero
Bell Hooks también, ¿no? El tema de la escucha que me lleva a un proceso de autorreflexión. Y otra cuestión que está también presente en su obra es el tema del amor, el amor por las ideas que somos capaces de inspirar. Y al principio, creo que pasé muy rápido, pero en la primera diapositiva ella siempre insistía que no es tan importante quién dice, sino, o quién habla, sino las propias ideas. Y eso también creo que genera un movimiento bastante interesante desde el punto de vista de las mujeres. ¿Qué es más importante? ¿Quién lo dice o lo que se dice? ¿No? Y eso a mí también me ha llevado a pensar, y eso también en el trabajo docente, ¿no? Entonces, la pedagogía crítica, la pedagogía feminista, desde Hooks, y yo comparto esto, son dos paradigmas educativos alternativos que han puesto un verdadero énfasis en la cuestión de la voz propia. Este énfasis cobró centralidad justamente porque era muy evidente que los privilegios de raza, sexo y clase dan más poder a unos o a unas estudiantes que a otros, otorgando más autoridad a unas voces que a otras. Y esto también llevado al aula, creo que nos genera un conflicto, pero un conflicto en el buen sentido. ¿Quiénes hablan? ¿Por qué hablan? ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes no dicen? Por ejemplo, nosotros en el trabajo hay varias compañeras que están y compañeros que están conectados. Siempre, por ejemplo, el estudiantado de pueblos se esconde un poquito, no quiere hablar, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo generamos o cómo posibilitamos esas voces, ¿no? Si puedes pasar, ya me voy. Y otra, volviendo con el tema de la voz, hay algo que a mí también me impactó y me parece tan sutil, tan bonito, porque no sé qué palabra usar, esta idea que plantea Hooke, que dice, ¿cómo llegamos a la voz? ¿Cómo llegamos a la voz? No, ni dar voz, ni cómo llegamos a la voz del otro o de la otra. Entonces eso a mí me parece como yo no quiero hablar de estrategia para no instrumentalizar, pero es como una herramienta. ¿Llegamos a las voces o son nuestras voces? Pensándome como profesora en un aula, ¿cómo llegamos a la voz? La anterior. Entonces, claro, y ahí cómo llegamos a la voz en el trabajo que hacemos cotidianamente en estos dos proyectos que comentamos, es decir, textos que abren debate, lo que toda la entrevista que nos ha compartido José es un texto que nos llega al fondo, es la voz de Marta, ¿no? ¿Qué textos abren debate? ¿Desde dónde, no? Esta idea de aprendizaje holístico que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Mente, cuerpo, espíritu también atraviesa mucho de sus textos, que en el caso de esta trilogía son como breves relatos, ¿no? Pero siempre no fragmenta al sujeto. No podemos hablar solo de lo cognitivo sin pensar en el cuerpo, y esta idea de la espiritualidad, que no es solo o no está referido a la religión, que también aparece en su obra y que de alguna forma nos humaniza, ¿no? El contexto comunitario del aprendizaje. Otra cuestión, como para no perder, no voy a desarrollar todas, pero simplemente algunas cuestiones. Y el tema de resignificar la tradición, que ella insiste en enseñar a transgredir. ¿Cómo resignificamos la tradición? No negándola, sino comprendiéndola. Y es muy interesante porque nos remite a las historias de cada uno y cómo también interpretamos esta tradición. Y porque claro, ella se posiciona como mujer negra en un contexto, en una clase social. Entonces, ¿cómo resignificamos ciertas tradiciones? Y otra cuestión importante, como dos ahí, dentro de lo que parece como esta idea de pedagogía comprometida, es la apertura radical, ¿no? Que es otro concepto interesante que nos invita a pensar muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia personal, que tiene que ver con la naturaleza de la práctica pedagógica. Realmente
Bell Hooks como profesora universitaria que fue bastante resistida y bastante como machacada por ser negra, pero también por tener una estrategia, por lo que ella cuenta, diferente, también nos lleva a pensar cuál es nuestra práctica pedagógica, qué hacemos. El tema de la indagación y la interrogación, y algo que ya han mencionado ahí mis compañeros, el tema de la escucha. Pero claro, esta escucha yo le agrego una palabra radical, ¿esta escucha desde dónde? Entonces, en esta diapositiva yo hace un par de años había pensado el pensamiento crítico, me había preguntado si es posible en las instituciones educativas. Y ahora también he agregado otra pregunta, ¿es posible en nosotras mismas? Porque también su obra nos empuja una y otra vez también a pensarnos, siempre en este contexto comunitario. Nunca es una estrategia individual, parece que partir de las historias nos posiciona solo en la individualidad, pero no, está presente la de la comunidad. Y bueno, y aquí algunas preguntas ya pensando desde la formación, los contextos universitarios, ¿qué diferencias borran o invisibilizan? ¿Qué matrices normalizan y naturalizan? Porque creo que sí nos invita a preguntar. Y la última, y ya con esto dejamos espacios para, que son algunas ideas para seguir dialogando a partir, ¿no? de ella y nosotros trabajamos mucho su obra en las clases, a través de tertulias fundamentalmente, y las tertulias provocan bastante, aunque como ya han planteado anteriormente, también aquí en el contexto español, desde mi visión, no se trabaja mucho Bell Hooks, por lo menos desde estos seminarios que hemos instalado. Ahora parece que hay un movimiento. Sí, en otros colectivos, nos decía una compañera que ellas ya lo trabajaban antes de que entre a la universidad como autora, y eso también es interesante. Entonces, algunas ideas para seguir pensando, ¿no? Si se podía enseñar sin seguir reforzando se puede enseñar sin seguir reforzando los sistemas de dominación. La experiencia personal como base del conocimiento patriarcal, instrumentalizado, deshumanizado. La libertad, la educación, ella plantea otra idea interesante, la educación liberadora que conecta el deseo de conocer con el deseo del devenir. Hay un capítulo precioso que ya creo que es en enseñar pensamiento crítico, que habla de la sabiduría práctica. Y esta idea de cómo también hay un proceso de trascendencia, pero que también tiene que ver con la conexión que puede hacer cada uno con el otro y con la comunidad. Y otra cuestión que ya lo hemos trabajado en el texto también muy interesante sobre el feminismo para todo el mundo, donde ella dice que los enemigos no son los hombres, es el patriarcado, el sexismo y la dominación masculina, porque esta es otra cuestión también que cuando a veces trabajamos con el alumnado se genera una tensión como que aquí están por un lado y están por otro, los hombres, digamos, son los malos, entre comillas, no. Y ella lo deja en toda su obra, es decir, cómo inclusive generar complicidad, generar aliados, ¿no? Y eso creo que también es muy interesante para no perderlo de vista. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Bueno, hay algunas después. Pasamos, así que bueno, ahora no sé, abrimos, bueno. Bien, muchas gracias a los tres. Nacho, no se escucha. Perdón, pensé que le había dado Ahora. al sonido y no lo había dado. No, decía que, bueno, agradecer a los tres y a
las tres, o sea, la presentación que nos han hecho y lo sugerente de lo que nos cuentan en torno al pensamiento de Bell Hooks y sobre todo como esta posibilidad de pensar la realidad y pensar la situación en la que estamos, no solamente de una posición interseccional, que decía, sino también intercontinental o muchas cosas más, ¿no? Donde los sures están en el norte, los nortes están en el sur, ¿no? Y donde los cruces de todo tipo se producen y tenemos que pensarlos como humanidad, como colectivo, y ese es el reto, yo creo, que nos sometemos. Bueno, damos la palabra a quien, no sé con el chat cómo andará de animado, no lo he podido ver todavía, pero en cualquier caso está abierto a vuestra participación. De momento no hay nada, podéis ir interviniendo, contando, no sé si entre Jessica, José Ignacio y Analía queréis también comentaros o preguntaros algo. Digamos, tenemos tiempo ahora para hablar distendidamente y profundamente sobre el tema. No hay preguntas, yo no puedo ver el chat. No, de momento no hay ninguna. Estoy con el chat ahí abierto, pero no hay ninguna. O sea que si queréis intervenir y preguntaros entre vosotros, comentaros algunas cuestiones de vuestra participación. Hola, sí, buenas tardes, yo quiero participar. Muy bien, Ana. Vale. Hola. Buenas tardes, le habla Ana Sí, Márquez si de quieres, Venezuela. Ana, si puedes, ponte la cámara que te podamos ver, así vemos con quién hablamos. Ya que Están lo vas a hacer pasando. presencialmente, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Ana. Adelante. Ajá, sí, le habla Ana Márquez de Venezuela. Bueno, bien interesante. Felicitarles por esa presentación del día de hoy, de todos los aportes de una pensadora tan importante como lo es Bell Hooks. Desde mi praxis como docente de educación inicial y docente universitaria investigadora, he tenido la oportunidad de compartir la obra específicamente en la denominada Respondona y específicamente esa visión de niñez afro, porque trabajo con las niñeces y juventudes afrodescendientes o afrovenezolanas, y ella menciona un hecho muy particular allí en su obra, que las niñas negras, por temor al racismo que siempre ha imperado en el sistema educativo, temen levantar la mano y dar su opinión con respecto a todo lo que acontece dentro de la dinámica del aula. Y efectivamente es así, no solamente del aula, sino también de, de su entorno familiar y comunitario, población, donde efectivamente se dan esas prácticas de racismo, de sexismo, que le permiten o no le permiten que efectivamente ya se desarrolle en función de esa autonomía que nos hablaba Pablo Freire, ¿no? Y ella concientiza y hace el llamado a nosotros, a los educadores, para que efectivamente el diálogo tenga cabida dentro de esas praxis educativas emancipadoras nuestras, para efectivamente crear voluntades otras hacia esas niñeces y juventudes que deseamos dentro del aula y fuera de ella. Realmente su obra es maravillosa y en mi docencia universitaria la recomiendo siempre a mis estudiantes y vamos leyendo por párrafo para que ellas efectivamente logren concienciar todo el pensamiento que está allí y sobre todo y fundamentalmente esa ligación o ese vínculo que hace con Paulo Freire, que es tan interesante y muy pertinente para el contexto de emancipación que está reclamando los sures y también los sures del norte. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Muy bien, ¿queréis comentar? Jessica, veo que quiere hablar. No. Ah, abriste el micro, digo, quiere hablar. Sí, Sol Colmenares pide la palabra cuando quiera, Sol. Hola, buen día. ¿Me Hola, buen día, escuchan? adelante. Sí, perfectamente. Gracias. Muy emocionada, muy conmovida
después de escuchar a las presentadoras y a Nacho, que me da muchísimo gusto verlo en este contexto. Tengo una pregunta para Ignacio. Me llamó mucho la atención en la lectura que hiciste ese grado de confianza que lograste para que Marta compartiera esta historia, muy emotiva, muy sentida. Quería preguntarte como investigador, ¿cómo lograste llegar a esa relación y cómo honraste después en términos de reciprocidad todo ese sentir y toda esa información que Marta te compartió? Sí, José Hola, Ignacio. muchas gracias por tu pregunta. Sí, también me da mucha alegría verte después de varios años como un poco desconectadas. Con relación a la primera intervención, muchas gracias, Ana. Me hace pensar sí, los procesos pedagógicos como espacios de sanación, cuando hablabas de esas niñas afro-venezolanas y cómo allí estás creando un espacio de sanación y es eso finalmente, como Bell Hooks piensa la labor educativa, pedagógica y pienso pues, que es mágico y muchas gracias por compartirnos. Y bueno, la pregunta de Sol es muy difícil, ¿ah? Porque yo pienso que, bueno, ella me conocía, yo era, no pude hablar un poco como de mi, cómo yo me posiciono, pero yo hice parte como que la comunidad trans, migrante, estaba como muy acostumbrado a verme porque estaba como en el medio asociativo muy presente, en las marchas, en las fiestas, llegué a ser muy cercano aún, tengo amigas muy cercanas, eh, entonces como que eso le creaba, por un lado, le creaba como cierta, menos desconfianza, pero por el otro lado yo pienso que ella fue muy generosa, porque igual yo conocía personas con las que había compartido mucho más que con Marta, por ejemplo, y cuando yo ponía la grabadora, se bloqueaban. Entonces, realmente yo pienso que fue un gesto muy bonito. Luego, lo que me dice lo de reciprocidad, es difícil, ¿no? ¿Cómo poder devolverle un poco de todo lo que ella me dio en ese momento? Eh, eh, es duro porque justamente pensaba en ella hoy de nuevo y Marta, después de que se jubiló, ella intentó, porque es muy activa, intentó seguir implicada en el medio asociativo como voluntaria y bueno, cada vez se da cuenta que había menos espacio para ella allí, había menos espacio para ella porque ya era una persona mayor, porque quizás no hacía las cosas tan rápidas, a veces la veía solita en la estación de metro allí tomándose una cerveza quizás esperando un amor, no sea, y yo pasaba en el metro y la miraba y algunas veces intercambiábamos, luego ya no contestaba más el teléfono. Sé que pasa mucho tiempo en Argentina, sobre todo en el invierno, que es muy frío acá en París, que tiene un espacio allá y tiene una casita con una piscina y bueno, siempre habla y me envía fotos cuando estaba más cercano a ella, pero es una pregunta muy difícil de responder porque cómo yo puedo directamente retribuirles a ellas todo eso que me dieron. Bueno, este espacio es una manera de retribución. Yo actualmente también trabajo en una asociación como asistente social y encuentro un poco ese perfil de Marta y me hace pensar en Marta justamente porque empiezo a ver todas estas personas trans que de América Latina no pudieron envejecer porque pues la esperanza de vida es 35, 40 años. Empezamos a ver que hay ya personas trans de clases medias, con otros perfiles, otras trayectorias, pero las que yo recibo allí en esta asociación, 65 años, brasileras, peruanas, y muy solas, ¿no? Entonces me hace como Bell Hooks hubiese pensado, ¿no? Como procesos de emancipación para personas en situaciones subalternas, en las márgenes, pero además personas en procesos de envejecimiento preparando la presentación de hoy, pensé en eso y dije, voy a tratar de plantear esa pregunta a nivel colectivo porque pienso que es pertinente. Bueno, disculpa porque no sé si pude responder, pero es como lo que puedo decirte ahora.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Jessica, Analía o cualquier otra persona del público. Miren, yo sí lo habíamos hablado ahí con los compañeros, comparto aquí en el chat un material que nosotros trabajamos con las compañeras que hemos trabajado en las tertulias, porque bueno, también siempre estamos pensando cómo trabajar, y valga la redundancia, el pensamiento de Bell Hook. Entonces esta es como una selección de textos, eh, porque la idea es ver cómo va resonando y a partir de ahí se abre un debate inmenso. Entonces yo, bueno, comparto esto que ahí con la autorización de mis compañeras, este fue un material de la última tertulia. No son masivas, o sea que yo estoy feliz que aquí somos 43 personas, no son masivas las tertulias, son mínimas, pero, pero sí que genera unas resonancias muy interesantes para pensar todo en esta idea que planteaba Jessica, ¿no? Todo este campo de la interseccionalidad da pie para pensar, ¿no? Bueno, eso quería ir ahí para hacer la introducción de lo que compartís, que no quería mandarlo ahí simplemente al chat. Por ahí, a raíz de lo que decía Analía, de lo que contaba, cómo estaban trabajando Bell Hooks y bueno, y también José, el planteo que hacía de la escucha, ¿no? A Bell Hooks nosotros la empezamos a trabajar en la Cátedra de Pedagogía 2 desde hace 2 años y en un seminario también este año. Y también, bueno, en pedagogía lo estamos implementando también desde espacios de círculos de lectura, ¿no? Y también como a partir de estas lecturas y de estos textos han permitido a que los estudiantes se abran a contar sus historias, ¿no? Porque parece que la escritura académica tiene ciertas normas, y la narración de nuestras vidas no está. Entonces ellas han podido hablar sobre sus propias experiencias, han llorado, viviendo situaciones de racismo, en sus pasos por la escolaridad, en algún nivel de la escolaridad. Ha sido muy, muy potente y muy fuerte también, y bueno, creo que leer a Bell Hooks nos interpela también a pensar el formato escolar, el formato de la universidad, ¿no? Los formatos. Eso me quedo pensando también. Sí. A ver, yo también me está dando vueltas algunas cosas que estabais planteando que me han dejado, porque yo hacía la presentación hablando un poco de la situación que vivimos en este momento y yo me preguntaba, bueno, ¿y el pensamiento de Bell Hooks, como tantos pensadores críticos decoloniales, transformadores, etcétera, que existen por el mundo, de qué forma nos ayudan a pensar el mundo que estamos viendo y viviendo en este momento con las situaciones que cotidianamente se nos presentan, ¿no? de dominación, de opresión, de negación, etcétera, etcétera? Con cuestiones como, por ejemplo, ayer mismo se inició en el Senado en España una reunión de ultraconservadores de toda Europa, que yo no sé cómo le cedieron el espacio del Senado, un espacio público para esto, para posicionarse contra derechos fundamentales de las mujeres y de los trans, ¿no? Porque era contra la ley del matrimonio homosexual, contra el aborto, contra la ley trans que tenemos en España, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mayor Oreja, un político insigne del PP, o sea, no era una cuestión solamente de Vox y de la ultraderecha más conservadora, ¿no? El PP se supone que es un partido mm, más centrado, si se puede decir, no me atrevo ni siquiera casi. Pero bueno, y venía a decir en la presentación y la inauguración de las jornadas
como que, por ejemplo, es una muestra además de cómo estamos viviendo el mundo ahora, ¿no? Que lo que está claro en este momento es que los científicos creacionistas ganan a los científicos evolucionistas. O sea, como diciendo que el pensamiento creacionista está siendo más hegemónico y generalizado y que los científicos demuestran cómo la creación, ¿no?, es un elemento central en el pensamiento, ¿no?, de la ciencia hoy en día. O sea, barbaridades como esta que se digan en espacios públicos pagados con dinero público, etcétera, etcétera. Y es una muestra, así que decir que esto quizá ni siquiera sea tan relevante como otras muchas, ¿no? Pero a mí me da a pensar qué hemos hecho con el pensamiento crítico para que realmente este auge de esta barbarie intelectual, por llamarlo de alguna forma, esté entrando de una forma tan descarada en el ámbito público social, ¿no? O sea, me parece que para mí es importante. Y una segunda cuestión es, a raíz de lo que Jessica empezaba planteando como argentina supremacista blanco, ¿no? Y yo decía, ¿cómo nos situamos desde las posiciones en que no somos lo que otros han sido o han vivido? ¿Cómo nos situamos de esa forma? Quiero decir, José, por ejemplo, nos contaba el caso de Marta. Yo decía, bueno, ¿cómo aprendemos de las experiencias de otros cuando yo no soy el que ha vivido esa experiencia? Pero tenemos que aprender de esa experiencia. O sea, yo soy hombre y cómo aprendo de la experiencia de la mujer. Yo soy blanco, cómo aprendo de la experiencia digamos, de dominado, de etcétera, etcétera, de los hombres y mujeres negras. O cómo aprendo de los hombres y mujeres trans y de su opresión y de su marginación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como persona privilegiada, puedo decir, ¿no? En el que me sitúo yo en el mundo, ¿cómo tengo que aprender de todo esto, ¿no? Que no lo he vivido. Por lo tanto, toda la experiencia que Bell Hooks nos cuenta, que nos cuenta Marta, que nos cuenta, digamos, las experiencias que habéis puesto sobre el tapete, ¿yo cómo puedo aprender desde ahí, ¿no? Yo creo que ese es un poco el reto en relación a lo primero que planteaba, donde el pensamiento crítico nos sitúa ante la realidad del mundo desde las posiciones de privilegio en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, un comentario en voz alta. Sí, la experiencia es intransferible, ¿no? O sea, pero ¿cómo podemos a partir de las narrativas, del compartir las historias? Para mí lo de Bell Hooks, la escritura de Bell Hooks tan autobiográfica y donde piensa críticamente su vida, ¿no? Y la comparte, me parece extraordinaria. No es habitual encontrar una experiencia, una escritura académica. Uno entiende por qué también ella ha tenido tantas dificultades para estar en la academia, ¿no? A partir de su relato y su escritura. Sí, yo quisiera simplemente reaccionar yo pienso que el camino es un poco acercarnos a las márgenes, porque yo veo un poco aquí en Francia, cuando estaba en Colombia, como esa concentración del saber. Cuando hice mi máster en la Escuela de Altos Estudios, eran seminarios de 3, 4 personas, con 3, 4 profesores que habían hecho doctorados, postdoctorados, y eran 3, 4 estudiantes allí. Y yo decía, y así había muchísimos seminarios, 50, 60, con 3, 4 estudiantes, y era como el centro del poder, del conocimiento, allí en esa institución, cuando yo hacía mi máster. Entonces pienso que uno de los medios, me imagino que hay muchos, porque de alguna manera somos privilegiadas de estar aquí en un espacio con un respaldo institucional académico. Pienso que hay que poner todas estas informaciones a circular en espacios más marginales. Sí, no es fácil, igual siempre estamos con mil cosas, pero pienso que es una de las posibilidades.
Y respecto a las posiciones privilegiadas, pienso que es interesante porque igual también desde las posiciones hegemónicas hay fracturas. Entonces el hombre heterosexual, yo pienso que hay fracturas, hay vulnerabilidades, hay fragilidades, miedos, a aceptar esas vulnerabilidades que crea finalmente un malestar, sí, un malestar o una tristeza. Entonces pienso que lo interesante sería en estas posiciones subordinadas de blanquitud. Vemos lo que pasa con las blanquitudes en Estados Unidos, las poblaciones que se construyen con blancas, cómo tienen miedo de la marginalidad, de acercarse al otro que es diferente. Vemos cómo de esas posiciones hegemónicas hay fisuras, hay también tensiones. Entonces pienso que todas esas historias de marginalidad, de espacios marginales, podrían ayudarles como a permitirse expresar mejor a esas vulnerabilidades, esas fragilidades, asumirlas y a emanciparse. Sí, un poco también lo que decían cuando escuchamos los estudios de los hombres, que las tasas de suicidio son mucho más altas en los hombres, justamente las hipótesis porque se permiten menos expresar esas emociones. También, sí, un poco eso de la violencia, ¿no? Como la tasa de mortalidad es mucho más importante en los hombres porque hemos sido socializados para reaccionar de manera más violenta y como una manera de protegernos es la violencia. Entonces, como desde allí podernos cuestionar, acercándonos escuchando esas historias, esas narrativas, para cuestionar esas dinámicas, un poco para reaccionar a lo que decías, Nacho. Gracias, José. Creo que había un problema con el chat que no se podía ver la gente que no sois de la UMA. He intentado activarlo, ahora intentarlo a ver si podéis ver y si no ya mandaré lo que Analía ha compartido, lo mandaré a los correos que ya tengo. Podéis intervenir entonces levantando la mano, pidiendo la palabra o simplemente interviniendo. Bueno, si no hay intervenciones, mientras se van animando, hay algo que la compañera creo que fue, bueno, no, la compañera de Venezuela, creo que, o Sol, yo ya, disculpen, pero a medida que hablaba José, me acordé de algo que nosotros trabajamos mucho, como cuando Bell Hooks escribe sobre el conflicto, que es muy interesante porque se queda muy sorprendido el alumnado, porque una de las cuestiones más importantes para ella y que tiene que ver con la pregunta que hacía sobre cómo se generó ese espacio con Marta, planteaba que en el trabajo con los conflictos es muy importante cómo se construye y se genera un espacio de confianza. Y ese espacio de confianza es clave, yo pensaba, para esto de lo que se estuvo hablando, ¿no? Y también ese espacio de confianza también es clave para tal vez rascar un poco esas prácticas hegemónicas. Si no hay un espacio de confianza, ¿quién habla? Entonces, ella planteaba que esta confianza es una clave para poder trabajar con el otro y con la otra desde el reconocimiento que se hace y desde la escucha, pero en un espacio de confianza. Y claro, eso, viendo desde el punto de vista del estudiantado, que a veces se queja bastante, sobre todo desconfía del otro o de la otra, porque ahora va a venir lo otro, ¿no? Entonces, a mí, me van resonando algunas cuestiones, pero también pensaba que importante en la investigación o en cualquier campo este espacio de confianza que se genera. ¿Desde dónde? ¿Con quiénes? ¿Por qué? Entonces creo bueno, que es un tema que ella lo trabaja bastante. Bueno, yo ahí ya se animó a alguien, así que ya dejamos la palabra. A Yelén, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ayeren, de Argentina.
Y bueno, todo lo que venía escuchando me hacía pensar en el contexto actual que estamos viviendo acá en nuestro país, donde vuelven ciertas lógicas neoliberales y conservadoras, y pareciera ser que es muy difícil poder despertar cierta sensibilidad en las personas. Yo estoy finalizando la carrera en Ciencias de la Educación y me parece muy interesante esto que exponían sobre recuperar las voces y las experiencias, como lo propone la autora, porque creo que quizás de esa manera uno podría despertar esa sensibilidad en el otro que invita también a después construir comunidad, que creo que vos, Analía, mencionabas, que también aparece en la lectura de Bell, más allá de que uno son experiencias individuales, pero bueno, cómo atraviesan los sentidos en la comunidad. Y creo que quizás justamente recuperar lo vivido y cómo permite eso pensar la trayectoria de uno y la trayectoria de cada persona como ciudadano y ciudadana, creo que podría ser una manera de dar una respuesta a este contexto donde hay tanta individualidad y digo, quizás acercarle al otro otras vivencias le generen algún ruido, le despierten algo que permita decir, bueno, la lucha es colectiva, uno tiene que tratar de pensar en que no es un salvarse solo como está hoy pasando en mi país. Muchas gracias, ya. Jessica, Analía o José. Sí, me haces gracias por tu intervención. Me haces pensar también me cuestiono también mucho esto cuando las personas en situación de subordinación eh, quieren reproducirlas, llegar a posiciones de poder por venganza, porque están tan heridos, heridas, ¿no? Que piensan que por allí es como el camino de emancipación y cómo trabajar. Yo estoy con poblaciones, trabajo con poblaciones minoritarias y cuando escucho esos discursos, una persona de América Latina que con discursos racistas, de derecha, y digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo posicionarme? ¿Cómo yo puedo lograr no cambiar, pero sí que esta persona puede también hacerse otras interrogaciones? Y es como el reto, y tu pregunta es muy pertinente porque es un poco también lo que se pensaba hoy actualmente, lo que pasa un poco en Estados Unidos, ¿no? Las minorías y las minorías que apoyaban a Trump y decían, pero ¿cómo minorías que están en situación de subordinación, que sufren racismo, clasismo, y cómo van a apoyar qué está pasando? ¿Ah? Es como una pregunta, ¿no? para, para el panel. Gracias. Gracias, José. Y en el libro Enseñar Comunidad, yo lo estoy, en ese estoy más metida ahora leyéndolo, justamente plantea estas miradas, pero también con una profundidad donde está planteada una mirada de lo político en diálogo con la espiritualidad, ¿no? Que ella no la niega, y hay una mirada muy, muy profunda y muy singular de ese gestar comunidad, ¿no? Y sí, creo que esta lógica, ¿no? Del salvarse solos y solas, y que pretenden instalar desde el poder, solamente se contrarresta justamente gestando comunidad. Desde proyectos colectivos, desde iniciativas colectivas, ¿no? Así que nada, re pertinente planteo. ¿Alguien más se anima? En los comentarios que nos hacían en el cuestionario sobre por qué por qué se habían escrito, había una riqueza muy, muy interesante, ¿no? Por acercarse al pensamiento, porque están trabajando alguna tesis, entonces, bueno, ahí
creo que también estábamos mirando con Jessica y José que había muchas inquietudes. Decíamos, bueno, a ver ahora qué van a preguntar o qué quieren reflexionar. Bueno. Sí, Everton. Estás muteada. Está Estás muteada, muteada. Everton, sí. Ahora. Agora sim. Bom dia, né? Nós estamos na diferença de fuso horário. Vocês compreendem português? Vou falar com passado. Gostei muito da atividade, recebi por uma amiga que está aqui, a Bruna Rafael. E Bell Hooks é uma autora que eu vou voltar um pouco para me identificar um pouco mais. Eu falo do Brasil, eu falo do estado do Maranhão, no Brasil, fica no Nordeste. Meu nome é Anícia Berto, finalizei agora um mestrado e o tema do meu mestrado foi sobre os coletivos. Então, a minha sustentação foi no sentido da importância dos coletivos para tornar-se negra aqui no Brasil. Assim como outros países da América Latina, nós também passamos por uma violência muito grande de racismo, a questão da homofobia. Então, todas essas mazelas sociais também atravessam o Brasil. E Bell Hooks é uma das minhas referências para poder pensar um pouco mais sobre essas questões. Além, também participo de um pequeno coletivo, um grupo, que a gente estuda justamente autores negros. Por quê? Né? Autoras, principalmente autoras. Porque aqui, não sei a realidade das universidades dos países de vocês, esses autores, eles não chegavam na universidade. A gente procurava nas bibliotecas, nós não encontrávamos. Então, a partir de 2018, que esses autores eles foram chegando nas universidades através dos coletivos, dos grupos de estudos, alguns professores que se debruçavam a estudar a questão de raça e gênero, foram introduzindo esses autores na universidade. E aí é nesse movimento que eu conheci a Bell Hooks. Então, quando essa amiga me passou o link, eu fiquei interessada por essa atividade, justamente para poder escutá-los. Gostei muito do que foi apresentado pela Anália Elizabeth. Esse recurso que você faz da Bell Hooks. Muito bom isso. Foi um momento também aí de aprendizado. Então, eu não tenho nenhuma questão, mas somente fazer esse pequeno comentário de como aqui no Brasil também a gente pensa um pouco essas mudanças através dos coletivos. Era isso. Muchas gracias, Everton.
Bueno, más comentarios, más preguntas. Como me quedé sin conexión, habíamos estado hablando con José y con Jessica, esto no quedase aquí, este encuentro, sino que podamos generar algún espacio, algún... ¿No se me escucha? Algún espacio, bueno, por ahí creo que Jessica mencionó círculos de lectura, porque, y también con lo que decía Yelena, es decir, también en estos espacios tenemos que generar comunidad. Y la posibilidad de generar comunidad desde la diversidad es una potencia muy grande, tiene una potencialidad brutal, porque aquí estamos de distintos sitios, con distintas experiencias, y bueno, nosotros también lo queríamos plantear, quedan unos 10 minutos, pero que hay muchísimos colectivos y círculos de lectura de Bell Hooks, ¿no? Pero también podía ser, nos hemos aquí reunido muchos compañeros y compañeras de distintos sitios, que podría ser interesante también pensarlo. No digo para hacerlo mañana, pero para pensarlo, porque también hay intereses y contextos de trabajo diferentes, como por ejemplo el contexto de Jessica y el trabajo que está haciendo de José, de lo que ha comentado la compañera de Venezuela, de lo que comentó acá Auerten, creo que se llama. Entonces creo que podría ser interesante pensarlo. Sí, hay compañeras desde Chile, ahí están escribiendo a un grupo también, Sandra, ¿no? Que planteaba que no podía escribir en el chat, no sé si no podía hablar tampoco, pero mandó un mensaje planteando, ¿no? Esto de la reciprocidad, ¿no? Que a raíz del planteo de la historia de vida que José contaba, ¿no? Y esto de la reciprocidad, y qué pasa cuando nos abren la vida de otras compañeras, de qué manera se retribuyen esas acciones, ¿no? Y lo que plantea es, pienso, la reciprocidad no solo con personas, sino con todas las formas de vida, energías que nos rodean, ¿no? Una compañera desde Chile, Sandra. Así que sí, la diversidad de contextos, desde lugares desde donde pensamos o nos puede interpelar una misma autora, son infinitos. Está la riqueza. Pues desde esta idea planteamos que alguien retome el reto y que... Ahí hay una mano. Marily. Marily. Hola, ¿cómo están? Bueno, hola Nalía, Nacho, nos encontramos de nuevo. Bueno, yo soy Marily, soy de Argentina, soy de Formosa, y me pareció muy interesante el espacio y principalmente un comentario breve quería hacer al respecto. Nada, el interés por ahí de la teoría de Bell, también para este aporte, ¿no? Para pensar los feminismos desde lo territorial, entonces por ahí son interesantes los planteos de ella en este sentido de que se empiezan a reivindicar otros feminismos, no los hegemónicos, y cómo la teoría feminista nos ayuda también, ¿no? Seguir pensando en esto que planteaba la compañera, un poco de su experiencia, la compañera de Brasil, de la importancia de lo colectivo, ¿no? Del colectivo y lo colectivo, y bueno, los aportes del feminismo, los otros feminismos, los denominados otros, mal denominados me parece, otros feminismos para pensar desde una cuestión territorial, la construcción de conocimientos, y acá volvemos a reivindicar esta importancia, por ejemplo, en el campo de la investigación, para construir conocimiento con otros y no para otros, ¿no? Entonces, bueno, por ahí con eso me quedo de lo planteado por los ponentes, las ponentes, y bueno, ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias,
Marilí, más comentarios. Quedan 5 minutos, podemos aprovechar todavía. Y lo que Marilí ha dicho ahora me resulta muy sugerente, sobre todo desde los feminismos hegemónicos europeos, que son muy particulares y creo que bastante, en muchos casos, ¿no?, excluyentes respecto a colectivos, a otros tipos de colectivos u otro tipo de realidades. Y quizá desde Europa tendríamos las europeas, los europeos, mirar de otra forma, ¿no?, lo que es las realidades que se viven desde escenarios muy diferentes y lo que significa pensar quién es el enemigo real, como decía Bell Hooks en la cita que antes nos mostraron, ¿no? Que el enemigo no son los hombres, no son los trans, ¿no?, como está planteándose aquí en España ahora, sino que el enemigo es el patriarcado y el enemigo es común para todas, para todos y para todes. Por lo tanto, creo que el comentario que María ha hecho a mí resulta muy pertinente para entender que tenemos que empezar a mirar con una mirada más amplia desde Europa lo que es realmente el feminismo en un sentido más transversal y que nos incluya a todas, todos y todes. Bueno, si no hay más comentarios que hacer ahora, yo invitaría a Jessica, a José y a Analía que digan una frase de cierre, una palabra o lo que quieran. Y con esto daríamos por terminado, invitando a que si alguien quiere tomar el testigo de lo que antes Analía nos planteaba, de que se siga el debate, pues encantados de que cualquiera, desde cualquier ámbito o institución de las que estáis representando aquí, pueda tomar el testigo y ahí continuar abriendo diálogo permanente, necesario y transformador. No sé si Jessica, José y Analía queréis hacer un cierre. Yo primero, José, ¿no querés? Pues te sigo. Te tocó. Sí, un poco para, también me gusta mucho el último aporte de Marily con nuestro conocimiento con otros, sino para otros, y que se conecta también con la intervención de Analía y también lo que hemos hablado ayer, un espacio en el que todas esas personas que son estos otros, otras, puedan apropiarse de este espacio, podamos construir conocimiento entre todos, entre todas, entre todes. Entonces, sí, invitarlas a que nos sugieran si quieren compartir un espacio, una experiencia que tienen, un proceso, una reflexión académica, una reflexión artística, para poder seguir construyendo ese conocimiento aquí en este espacio, entre todos, todas y todes. Gracias. Sí, bueno, un poco lo que venimos conversando. Creo que, nada, agradecer el espacio, agradecer la posibilidad de encontrarnos, de conocernos, de reconocernos en nuestras historias también, y también en el contexto que estamos, contemporáneo. Nacho, Analía nos cuentan un poco lo que está pasando en España, José en Francia, el avance de los discursos de derecha. Acá en Argentina ni les contamos cómo estamos, porque bueno, creo que gestar estos espacios de comunidad, donde, nada, hermanarnos, ¿no? Un poco tomando también esta idea de Bell Hooks del hermanarnos, ¿no? Y bueno, creo que es un espacio muy potente, que es esperanzador, y poder salirnos de la lógica de la productividad en la que nos mete el sistema en el día a día y poder encontrarnos a pensar, ¿no? Creo que eso es transgresor, ¿no? Y aprender a transgredir, enseñar a transgredir, creo que eso ya es transgredir, gestar espacios que no entren en la lógica del capitalismo. Así que bueno, eso, no más que agradecer, muy agradecida de estar acá.
Bueno, yo también no voy a decir mucho más, pero la verdad que yo estoy muy, muy contenta de poder de poder concretar este espacio, de poder dialogar y, y también creo que esta idea de transgresión, de confianza, de hermanamiento, también podemos generar un espacio de incomodidad, porque hoy planteaban, bueno, ¿qué está pasando con el pensamiento crítico? La verdad que a mí me da igual, pero sí, si algo me genera incomodidad, me permite pensar de otra forma. Y eso es lo que me generó Bell Hook. Entonces, claro, yo no me quiero convertir en una fanática, pero sí que quiero compartir. Quiero compartir sus textos, sus ideas y bueno, y se fue gestando este espacio, así que agradecer a todos y a todas y a todos y a José y a Jessica y a Life también por poder permitir este espacio, que también cómo podemos darle vuelta a la academia y generar unos espacios diferentes que no sean los mismos espacios reproductores de siempre, ¿no? Entonces, bueno, también depende de todo, esta idea de comunidad, de todas y de todo lo que podamos crear, ¿no? Porque esa también, la idea de creación, es que no es el genio de una o de uno, es la posibilidad de la colectividad y de la comunidad que pueda crear algo diferente. Así que muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias a todas todos los que habéis estado, todos los que habéis estado participando, escuchando y manteniendo durante todo este rato. 43 personas aproximadamente habéis estado constantemente durante las 2 horas, o sea que desde el IFE, del Instituto de Investigación en Formación de Profesionales de la Educación, mi agradecimiento a las 3 personas que han participado y que han ofrecido su tiempo, su sabiduría y su hacer en este espacio, y a todos los participantes que habéis mostrado interés en estar aquí compartiendo estas 2 horas. Muchísimas gracias, os enviaremos la grabación de la sesión y esperamos encontrarnos en otra, no a tardar mucho. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.